Julio Fabián Melián es director de la Biblioteca del Hospital Nacional de Clínicas, del Museo de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Bibliotecólogo, es graduado en la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba y está cursando la licenciatura en Museología en la Universidad de Avellaneda. Cuenta con una extensa experiencia profesional, entre lo que destacamos su labor como profesor de Historia del Libro, las bibliotecas, Ciencias de la Información y de Museología en la Universidad Nacional de La Rioja y en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha coordinado una variadísima tipología de bibliotecas, en las que destaca sobre todo las de la ciencia de la salud, y es miembro de la Asociación de Bibliotecarios de la provincia de Córdoba, de las Jornadas Nacionales en Archivo, Biblioteca y Museos y del Consejo de Directores de Bibliotecas Universitarias. Ha coordinado las primeras y segundas jornadas de conservación y preservación de la Asociación Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Nos presenta la ponencia Biblioteca de Museo, trazado de nuevas modalidades ante el contexto de pandemia COVID-19. Cuando quieras. ¿Y se ve ahí? Sí, vemos la presentación, pero tienes que... ¿Qué es lo que tenía que hacer? Eso es. Ya está. Bueno, okay. Antes que nada, quería agradecer a la organización y quería agradecer a Mónica Muñoz Pozón por estar en contacto permanente. Y bueno, antes de empezar, también les quiero ubicar en el contexto, ¿no?, de lo que es esta ponencia. Bueno, Córdoba, acá un mapa en Argentina, la ciudad central es una de las segundas ciudades de Argentina, así como está Córdoba de España, y bueno, y La Rioja también es otra ciudad de Argentina, como tienen ustedes en España, ¿no? Bueno, acá vamos a comenzar. Este es el este es el Hospital Nacional de Clínicas. Este es el primer hospital escuela que tuvo la provincia de Córdoba. La Facultad de Ciencias Médicas se crea en el año 1877. Y bueno, mientras se construía este hospital, que fue inaugurado el 24 de mayo de 1913, funcionaba un hospital escuela que era el antiguo Hospital San Roque de Córdoba, que estaba bajo las órdenes de los betlemitas. Este es un hospital asistencial, un hospital con proyectos de formación de médicos. Fue declarado en el año 1996 Patrimonio Histórico y es un centro cultural. Abarca 4 museos, 3 en Ciencia de la Salud y uno que es el Museo Casa de la Reforma Universitaria. Si ustedes sabrán, este conflicto que hubo allá por el año 1918, este movimiento estudiantil en Córdoba, Argentina, que también sirvió para Latinoamérica y en Francia. Otro de los museos más importantes es el Museo Anatómico Dr. Pedro Ara, que ya les voy a pasar a comentar. Es de España el doctor, que fue contratado por la Facultad de Ciencias Médicas. Él nació en el año 1898 en Zaragoza y falleció en Buenos Aires en el año 1973. Otro de los museos, bueno, este es creado en el año 1878 con todas las colecciones que traían estos médicos que eran contratados del extranjero. El Museo de Anatomía de Patología quedó en el año 1916 y el Museo en Ciencia de la Salud, que es la unión de 2 museos que tenía la Facultad de Ciencias Médicas y como tenían la misma temática se decidió unificarlo. Este fue creado en el 2011. Y acá tenemos al doctor Pedro Ara. Ustedes lo deben conocer por este trabajo que hacía de parafinado. Él estuvo en España, se gradúa y después se va a estudiar a Austria con el doctor Hostetter, esta técnica de deshidratar los cuerpos y ponerle parafina. El primer cuerpo que hace acá en Córdoba es el mendigo, que se encuentra en el museo. Y bueno, hay anécdota que decía que cuando el doctor ingresaba al hospital, le decía al mendigo que lo iba a hacer inmortal, y fue así que cuando fallece en el año 1928 lo inmortaliza. Después parafina la hija de un médico, Aurora Leoni, que está acá, que bueno, como estuvo expuesta del año 1930 al año 1932 en el museo, le pusieron la Bella Durmiente. Hoy en día se encuentra sepultada en el cementerio de disidentes en Córdoba, pero bajo otro nombre y no se sabe la tumba por miedo de que lo vayan a profanar, nos dijo su sobrina nieta. Y el caso más conocido a nivel mundial es el caso de Eva Perón, ¿no? Acá, tenemos el libro que escribió Ara en el año 1956, 1960, y que lo publica después
la esposa de Ara, donde va contando, ¿no?, algunos de los procesos del parafinado de Eva Perón. El Museo de Ciencias de la Salud, como les había comentado, es la unión del Museo Histórico Hospital Nacional de Clínica, creado en el año 1995 y cerrado en el año 2010, lo mismo que el Museo de Historia de la Medicina, creado en el año 1969 y cerrado en el 2010 por la rectora de aquel momento, y bueno, se va a formar este Museo de Ciencias de la Salud. Que bueno, acá se tuvo que trabajar, ver la colección bibliográfica y documental, realmente cuál iban a ser ayornados a este nuevo museo. Muchos libros que venían de los otros dos museos eran referidos a literatura y historia y pasaron a otras bibliotecas de la universidad. Esta es la biblioteca, es una biblioteca que estaba ubicada en la parte inicial del Hospital Nacional de Clínica, que bueno, por esta cuestión de la pandemia y del COVID, hasta el día de hoy, desde el año pasado hasta ahora, está ocupado por el vacunatorio, ya que ahí vacunan con la vacuna del COVID también, pedido estos espacios, tanto del museo y de la biblioteca, porque están justo a la entrada, así que bueno, estamos haciendo trabajo remoto, y bueno, ahora que hemos vuelto, estamos trabajando en una sala, pero seguimos brindando las informaciones para estudiantes, docentes e investigadores. Esta es la otra parte, la colección es una colección histórica y una colección contemporánea. Tiene dos plantas, planta baja y primer piso. Bueno, acá tienen. Bueno, la colección está formada por libros que muchos de estos docentes que eran contratados del extranjero los traían, y muchos de estos profesores médicos que viajaban a Europa a especializarse compraban estas colecciones. El que crea el Museo de Historia de la Medicina en el año 1969, crea la Cátedra de Historia de la Medicina y había estudiado en la Universidad de Montpellier. Acá tenemos una obra de Galeano del año 1586. Es una obra muy valiosa porque, si verán acá, los impresores fueron a Junta, en Venecia, ¿no? Así que este libro tiene un gran valor para la colección del museo. Estos libros también llegan por estos bibliófilos, ¿no?, amantes de estos libros. Acá tenemos otro del año 1775, este es de Viena y perteneció al doctor Miguel O'Gorman, el primer protomédico del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Bueno, acá tenemos el primer libro, que se da la clase de anatomía por Wegener, un holandés, en el año 1878. Acá tenemos un libro editado por el primer egresado de la Facultad de Ciencias Médicas, quien fue después gobernador de Córdoba en el año 1901-1904, y le perteneció a Martín Ferreira, un médico y una persona muy importante para Córdoba, del cual su palacio hoy en día es Museo de Bellas Artes. Otros libros, como verán acá, traídos desde España, el libro de la peste, de Luis Mercado, los diccionarios de ciencias médicas, ¿no?, de Madrid. Así que bueno, siempre estamos nosotros relacionados con España. Y otro, para que vean ustedes, aparte del material de libros, tenemos los que son las actas de los egresados, las primeras actas de la Facultad de Ciencias Médicas, y el primer libro de admisión. Y el primer paciente que entró al Hospital de Clínica el 8 de abril de 1913 fue Juan Pérez, de nacionalidad español, ¿no? Miren qué importante, aquí están los españoles. Acá tenemos las tesis, y acá tenemos la tesis de la primera mujer médica que egresa de la Facultad de Ciencias Médicas, que fue Margarita Saskin, de los cuales su familia eran rusos, que vinieron a vivir a Argentina, por cuestiones que eran perseguidos, a ser judíos, y bueno, estuvo en Santa Fe y después vino a estudiar a la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, ¿no? Bueno, nosotros con este cambio de esto de la virtualidad, empezamos a trabajar con otros actores, con otras instituciones de enseñanza superior Simón Bolívar, del cual también soy el bibliotecario, con institutos secundarios, con la Escuela de Museología de Rosario, con la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, las cátedras,
Y nosotros siempre veníamos trabajando en la presencialidad lo que es el club de lectores. Así que tuvimos que reformular y tuvimos que empezarlo a hacer virtual. Esto nos permitió a tener contacto también, no solamente con autores locales, sino también con autores extranjeros, peruanos y algunos mexicanos. Acá están las autoras locales, María Teresa Andrueto, que se trabajaba en este tipo de materiales, no sé si se alcanzaría a ver. Se trabajó el libro El colectivo de María Eugenia Almeida, que había ganado premios en Europa, habla de la época del proceso, y María Teresa Andrueto fue la ganadora del premio Hunter de literatura infantil. También se trabajó con autores locales. Acá tenemos un libro que se presenta, La historia sexual de la ciudad de Córdoba, Los rincones eróticos. Acá tenemos este autor peruano también, y bueno, eran invitados toda la comunidad del hospital. Después también otro trabajo que se hizo fueron cuentos fantásticos, tomando como referencia a La Bella Durmiente que había parafinado el doctor Ara. Los relacionamos con los cuentos del Charles Perrault y los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Una actividad que fue muy interesante, que bueno, después pudimos hacer la visita al cementerio donde teóricamente se encuentra, pero no se pudo visitar la tumba porque no se sabe cuál es la tumba, ¿no? Esto un poco también esta actividad. Después trabajamos nosotros, en Argentina está la maratón de lectura que se hace en el mes de septiembre, y hemos ganado 2 premios, allá por el año 2016 y en el año 2018. Los premios consisten en material bibliográfico, porque la biblioteca no solamente tiene los libros históricos, los libros especializados, ¿cierto?, en lo que es el museo de la medicina, sino también literatura, porque trabajamos con toda la comunidad hospitalaria, ¿no?, y con la comunidad del barrio. También se dieron para los alumnos capacitaciones de taller gestor bibliográfico, para los ingresantes a la Facultad de Ciencias Médicas, búsquedas bibliográficas también, cómo hacer una búsqueda bibliográfica. Y acá también te dieron conversatorio trabajando diferentes temas. En este caso se trabajó El infierno en el Renacimiento, arte y literatura y las variaciones, con otros institutos, vuelvo a repetir, el Instituto de Enseñanza Simón Bolívar. Bueno, también se dieron capacitaciones, nosotros damos capacitaciones mucho presenciales en toda la provincia de Córdoba, y bueno, esto también la virtualidad nos permitió llegar a Argentina y a Latinoamérica con capacitaciones desde la biblioteca que hace sobre conservación preventiva del material documental. Acá con la Escuela de Museología de la ciudad de Rosario se dio este conversatorio, bibliotecas de museo, ¿no?, la gestión de colecciones, procedimientos y conservación preventiva. Me había olvidado decirles que la Universidad de Córdoba tiene 20 museos, y allá por el año 2009 hice una investigación de la situación que tenían los museos de las bibliotecas de los museos universitarios, donde me encontré que muchos no tenían la colección automatizada, no tenían el personal, y de ahí se empezó a trabajar. Esto dio lugar también a crear las primeras jornadas, JOVAN, jornadas de bibliotecas y archivos en museo, para ver esta situación, no solamente en Córdoba, sino en Argentina. Y bueno, ya vamos por la número 12, o sea que se hace en diferentes ciudades de Argentina. Acá otro curso, la valoración de la bibliografía médica en la web. Este es un trabajo que hicimos con una escuela secundaria. Bueno, un trabajo que después, bueno, le voy a pasar, está después en el chat le voy a pasar. Es un trabajo que se hizo con los alumnos del secundario. Se trabajó el museo de Manuel Mujica Lainez, este museo que queda acá en la Sierra de Córdoba, que fue un gran escritor argentino, ¿no? Y se trabajó el cuento del hombrecito del azulejo, ¿no? Bueno, también tuvimos que hacer, para seguir trabajando con las escuelas primarias, crear los cuentos, estos cuentos digitales, que empezamos a trabajar varios cuentos de lo que es un museo,
de lo que es un patrimonio, y bueno, todos estos cuentos llegaron a todos los lugares de nivel inicial. Otra cosa que hemos hecho, hemos creado la biblioteca del cementerio, que es la primera biblioteca en Argentina en un cementerio, donde también se les ha creado una ciberbiblioteca muy interesante, donde ha trabajado toda la comunidad hospitalaria grabando poesías y cuentos, y se les ha armado. Esta biblioteca, creada ahora en abril del 2021, funciona en el cementerio que queda a 10 cuadras del Hospital Nacional de Clínicas. Y acá también hemos creado una red de bibliotecas, donde está la biblioteca del Museo en Ciencia de la Salud participando, donde también hacemos diversas actividades, ¿no? También se dieron charlas, como por ejemplo marca femenina en el patrimonio inmaterial, la escritura de las recetas de cocinas, investigaciones que hicieron sobre museos, sobre las recetas y las cocineras en Argentina. Después se hicieron visitas guiadas virtuales, cultura escritas, bibliotecas y bibliófilos de Córdoba, ¿no? Donde también, cuando volvimos a la presencialidad este año, se llevaron muchos material bibliográficos y objetos de estos médicos fallecidos, y se hacían ahí las visitas en los panteones respectivos. Bueno, se mostraba un poco el patrimonio que tenía la biblioteca del museo, y para que ellos vean la importancia que tienen las bibliotecas en los museos, ¿no? No solamente las bibliotecas, sino los museos y los archivos. También se dio el taller, con esto de la virtualidad, formación de guías y auxiliares de salas de museos de medicina. Y bueno, entre los talleres también se dieron talleres de encuadernación, ¿no? Todo esto de la biblioteca. Todo este trabajo, bueno, ya que no pudimos hacer desde la presencialidad. También se trabajó con la Biblioteca Nacional, con la Biblioteca Mayor de la Universidad de Córdoba. Esta biblioteca tiene 203 años, donde hicimos el protocolo de apertura, ¿no? En el caso de la presencialidad, tomando muchos modelos desde España, desde México, ya que ustedes estaban un poco más avanzados, y nos fuimos, ¿cierto?, ayornando a nuestra biblioteca. Se trabajaron, por ejemplo, estamos trabajando ahora en la fase 2, la fase 1 fue todo virtual, la fase 2 solamente los usuarios pueden ir a retirar, devolver o renovar el material, y bueno, próximamente entraremos a la fase 3, donde usuarios, investigadores, docentes van a poder hacer uso de la sala de lectura por 20 minutos. Ese protocolo fue aprobado por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, acá la segunda jornada. ¿Cómo? La segunda jornada de conservación. Bueno, y para concluir, puse que la virtualidad nos condujo a encarar y repensar propuestas que se basan en la búsqueda de la accesibilidad plena como un camino a recorrer, tanto de lo institucional como de lo personal, incorporando nuevos contenidos y materiales que contribuyen a repensar y adoptar estrategias acorde a los tiempos actuales. Uno de los factores negativos que nos encontramos, parte de la colección no la tenemos digitalizada, tuvimos que recurrir muchas veces a otras bibliotecas de la universidad, de los museos, y bueno, y me olvidé de comentarles que yo estoy trabajando en la catalogación de las bibliotecas de los 4 museos del Hospital Nacional de Clínicas, con el equipo de la Cátedra de Procesos Técnicos de la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba, y ya el Museo de la Reforma ya tiene su página, ¿no? Y bueno, estamos trabajando también en el repositorio, ¿no?, de todo este tipo de libros. Así que bueno, más o menos eso, y bueno, no sé si me apuré un poco para